Para convertir nuestro diagrama de flujo en un código de C++, vamos a entrar a la página id.codingblocks.com, donde al entrar nos aparecerá ya un programa, una estructura básica de un programa, que en este momento lo único que hace es imprimir en lo que se llama la consola de salida o console output la cadena o el string o la frase hello world, que nosotros vamos a modificar para que pueda resolver nuestro problema. Observa que lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde inicia el programa. En esta estructura, observa que hay una palabra main, que es la que significa principal, y a partir de ahí van a iniciar las instrucciones de nuestro programa. Todo lo demás, de momento vamos a decir que es la estructura básica del programa y no nos vamos a meter mucho en ella, porque lo esencial de esta clase es que entendamos cómo convertir el diagrama de flujo en un código C++. A partir de la instrucción main y después de la llave, damos un enter y vamos a borrar en la instrucción console output hello world que viene por defecto para que tengamos un código en blanco. Y vamos a ir convirtiendo cada una de nuestras instrucciones del diagrama de flujo a un código C++. Observa que lo primero que vamos a hacer es representar el input o la entrada de datos, que en este caso son dos variables, A y B. ¿Qué vamos a hacer en C++? Lo primero que vamos a hacer es definir nuestras variables con la instrucción int y el nombre de la variable. En este caso, int A, que termina con un punto y coma, nos va a crear en la memoria de la computadora una variable que vamos a imaginarla en este momento como un pequeño cuadro en blanco, a donde se va a guardar el dato de entrada. Necesitamos además la variable b, por lo tanto vamos a agregar otra variable más que va a ser int b. Y se nos genera en la memoria de la computadora otra variable, otro cuadro vacío, donde vamos a guardar nuestra información. Y para poder hacer la entrada de datos en una tercera línea, vamos a ocupar la instrucción console inputs, que se resume en cin. Cin seguido de dos símbolos de mayor que, y luego la variable que va a servir para guardar el dato, console input A. Y luego en una siguiente línea, console input B. ¿Qué va a suceder con estas instrucciones? Bueno, fíjese cómo de un solo símbolo del diagrama de flujo, en este momento tuvimos 4 instrucciones en el código de C++. 2 para definir a las variables y 2 para hacer ya propiamente la entrada de los datos. Lo que sucede es que cuando se ejecuta el programa, de la parte inferior del id.codingblocks, observa que dice console input o dice input. Y ahí vamos a escribir los datos que nuestro programa va a ocupar. A la hora de que se ejecute el programa, va a la consola, toma el primer dato y lo guarda en la variable A. Y después toma el segundo dato y lo guarda en la variable B. Y con eso ya logramos la entrada de datos. A continuación vamos a ver cómo se realiza el proceso. En el proceso es donde se hacen los cálculos. Así que vamos a representar la fórmula que está en el diagrama de flujo en un código en C++. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prácticamente esta instrucción sí es solamente una. Vamos a transcribir la instrucción hacia el código C++, pero vamos a necesitar otra variable. La variable donde se va a guardar el resultado. Para eso observa que nuestra variable de resultado se llama área. Así que vamos a tener que definir otra variable que se llame área también en nuestro programa. Así que escribimos int seguido de área
La podemos escribir tal cual, sin el acento, porque en la codificación no vamos a ocupar acentos. Y luego escribimos la fórmula igual B asterisco A. Recordarás tal vez de tus clases de Excel que el asterisco significa multiplicación en la computadora. Con esto ya hicimos el proceso y nos falta la salida. Observa que también en la página id.codingblocks hay un apartado que dice Output. En ese Output vamos a grabar el resultado, o vamos a escribir el resultado. Hay varios símbolos para la salida. En este caso está una especie de piano visto desde arriba, que significa imprimir en documento, pero también podemos ocupar el mismo símbolo de la entrada, poniéndole la palabra escribir, para representar la salida de datos. En este caso vamos a escribir a la consola de salida. Para eso vamos a ocupar la instrucción console output, que se abrevia cout. Vamos a escribir cout, seguido de dos símbolos de menor que, y luego la variable que queremos escribir en la consola de salida, terminadas con un punto y coma. Todas las instrucciones en C++ se terminan con un punto y coma. Y por último llegamos al fin. En el caso del fin en C++, significa dar por terminado el programa. Y para eso vamos a agregar una instrucción que se llama return, seguido de un número 0, punto y coma. ¿Qué significa esto? Return significa regresa. Regresa al sistema operativo o a donde estabas trabajando. Y el código 0 significa que regresas en condiciones normales, es decir, que el programa terminó de manera adecuada y correctamente. Y con eso ya codificamos nuestro algoritmo en diagrama de flujo a C++. Es hora de probar. Observa cómo funciona. Podrás notar que en la consola de salida, cuando hagas clic en el botón Run, el programa se ejecuta de manera secuencial y obtenemos el resultado del cálculo del área. Lo más importante de este programa es que podemos además cambiar los valores de la consola de entrada y volver a ejecutar el programa para obtener nuevos resultados. Esta es la gran ventaja de poder definir nuestros valores en la consola de entrada. Observa que en este caso, al cambiar la consola de entrada, también cambian los valores que se guardan en las variables que hemos definido, y por lo tanto, al hacer run en la ejecución del programa, obtendremos resultados diferentes. Con esto logramos que nuestro programa funcione para distintos ejemplos de áreas. Con esto hemos terminado esta explicación. Muchas gracias por conectarse y esperamos que les haya servido para comprender cómo se convierte un diagrama de flujo a un código en C++. Muchas gracias.